Hola amigos, amigas, nos encontramos en una entrevista especial para ustedes de Internacionales 16. Hoy tenemos una distinguida visita, el doctor Miguel Donguir, quien es doctor en Historia, académico de la Universidad de Oviedo de España y se encuentra en el país en el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña de Enríquez. Para nosotros es un gran placer tenerlo en nuestro espacio, donde estaremos hablando de un tema poco tratado, vamos a decir, en estos países de Occidente. Me refiero a África, el continente de África. África muchas veces olvidada, dejada al olvido, que ha sido usada por las colonias en su época imperialistas. Pero vamos a tratar un tema de historia a partir de su magnífica conferencia que ofreció en el Centro de Altos Estudios Humanísticos y Español sobre esclavitud en América. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar en nuestro espacio de Internacionales 16. Un placer. Gracias. Quisiéramos preguntarle que nos haga un pequeño resumen. ¿En qué consistió esa interesante conferencia que usted ofreció sobre la esclavitud en América, que conecta dos pueblos y dos continentes del mundo, África y América? Pues en realidad la conferencia fue sobre el tema de la abolición de la esclavitud en la América, pero concretamente la América española. Y entonces en esa conferencia lo que traté de analizar es cómo se desarrolló esa esclavitud y cómo se produjo el proceso de abolición. Entre las grandes cosas que comenté, tenemos que destacar cómo desde el siglo XVI, que empieza la esclavitud africana hacia América, hasta el siglo XIX, se van a llevar forzadamente al nuevo continente, se van a traer aquí, un total de 15 millones de personas. Es una gran cantidad de población. 15 millones de personas que van a vivir aquí por la fuerza. Lógicamente, inicialmente la esclavitud en América fue de nativos americanos, pero esa esclavitud se acabó ya en la década de 1540, porque la corona de Castilla decide reconocer como ciudadanos de pleno derecho a los indígenas americanos, en el área del Caribe, por ejemplo, los taínos, y se decide traer africanos para someterlos a este régimen de trabajo. ¿Y por qué se traen? Porque el continente es muy grande, tiene muchas riquezas y hace falta esta mano de obra obligada para explotar sus riquezas. El tema está en que en el siglo XIX se va a producir el proceso de la abolición de la esclavitud, que es abanderado por la corona inglesa. En el año 1807 la corona inglesa acaba con el tráfico negrero hacia sus colonias en ultramar, a sus colonias en América. Y va a ser la abanderada de que todos los países se sumen a su causa de acabar con la esclavitud. En torno a los años de 1835 al 40 va a firmar tratados con las nuevas repúblicas hispanoamericanas para que acaben con la esclavitud. Pero hay que decir que esta abolición de la esclavitud no es tan inocente. No es tan inocente porque lo que hay detrás es varios intereses de Inglaterra. Primer interés, Inglaterra había entrado en continente africano en la segunda mitad del siglo XVIII. Segunda mitad del siglo XVIII, donde empieza a adueñarse de mucho territorio. Entonces no le interesa que se siga enviando africanos a América porque en los territorios africanos nos necesita trabajadores. Por otro lado, hay otro interés, que es que realmente la esclavitud ya no tiene tanto rendimiento económico, porque en Inglaterra se está desarrollando la industrialización y eso hace que no sea económicamente rentable. Entonces, cuando se acaba con la esclavitud es porque no se tiene interés en Inglaterra y también se quiere torpedear, vamos a decir, a los intereses de España. España acaba con la esclavitud en el año 1886. Es bastante tarde, aunque todavía queda por delante el caso de Brasil, de Portugal, que es en el año 1888. O sea, doctor, que el último país en América en abolir la esclavitud fue Brasil, hoy sí. El Estado Federativo de Brasil. Por aquel entonces, aquello todavía dependía, tenía influencias con Portugal, pero sí, sería el actual Estado de Brasil, el territorio, donde es el último lugar en el año 1888. Por eso no fue España el último país donde se abole la esclavitud.
Por otro lado, quisiera decir, para destapar otro falso mito, y es ir a las estadísticas, a los datos, que ¿sí, Inglaterra acaba antes con la esclavitud? Sí, pero es que Inglaterra envió 2,6 millones de africanos a América. Wow, Y España casi la mitad, 1,6 millones. Entonces, ¿quién lo hizo peor? Bueno, yo creo que peor lo hizo Inglaterra cuando llevó a 2,6 millones, no a 1,6. Ciertamente, ¿acabó antes con la esclavitud? Sí, pero porque tenía interés en acabar con ese negocio. Entonces, yo creo que en esa conferencia pues destapé hay algunos pequeños falsos mitos que hay respecto al tema de la esclavitud en América. Sí, qué interesante. Quisiéramos preguntarles, doctor, y ya volver un poco a la actualidad, porque siempre es interesante conocer la historia para entender el presente. África es un continente pues, que ya no está bajo el colonialismo, pero sí muchos problemas e intereses continúan en el continente africano, hoy integrado por 54 países que en el marco de la Unión Africana de Naciones tratan de promover y desarrollar la independencia, la liberación, ¿verdad?, de todo lo que fue ese régimen colonialista. Quisiera preguntarle en ese sentido si aún hay vestigios en África de lo que fue ese imperio colonialista, ese sistema, vamos a decir, colonialista en los países actuales en África. Vamos a decir que África en la actualidad es un puzzle de países, artificial en muchos casos, porque las fronteras de África se trazan en el siglo XIX cuando entran las potencias europeas, Alemania, Inglaterra, etc. Y se van a repartir como una tarta en trozos. Hay caricaturas de la época en el cual se muestra eso, cómo se dibujan las líneas de África, sin pensar en las poblaciones ni los sistemas de gobiernos previos. Y hay todavía evidencias de esos gobiernos previos. A ver, en realidad, ¿cuál es el sistema de gobierno tradicional de África? Pues las monarquías tribales. Es decir, los reyes no son reyes de territorios, sino reyes de poblaciones. Por eso no hay ese concepto tanto de territorio, sino de poblaciones, de etnias. De etnias. Que hay muchísimas, perdón. Hay muchas. Solamente los bantúes tienen como 200 culturas. Sí, impresionante. Es en realidad un continente muy rico a nivel cultural y muy olvidado, por otro lado. Sí. Monarquías reconocidas como estados soberanos en la actualidad, hay 3. Marruecos, que es reino, sí. Suazilandia y Lesoto. Suazilandia y Lesoto en Sudáfrica. Bien. Pero en realidad, y esto es poco conocido, todavía en la actualidad hay muchas monarquías tradicionales o tribales que tienen cierto reconocimiento de los nuevos estados o repúblicas. Por ejemplo, en el caso de Uganda, la República de Uganda, en el año 1993, decidió reconocer a 3 de las reinos o monarquías que había en su territorio como estados, como territorios semiautónomos, donde sus reyes tienen cierto poder, pues no sé, como ente administrativo. Tenemos al reino de Toro, al reino de Bunyoro Kitara y el reino de Buganda. Entonces, desde el año 1993 aparecen reconocidos por la Constitución de Uganda. Y el caso más sorprendente es el caso de Nigeria, donde es el país en la actualidad del mundo donde más reyes o reinos hay. Oh, Dios. Nigeria tiene un total de 80 reyes tribales, wow, que son reconocidos por el Estado. Sí. O sea que... Y hay convivencia con la ciudadanía. Todo, sí. Tienen un papel más simbólico, ya, pues claro, como líderes espirituales, porque allí todo lo que tiene que ver con la realeza y la religión está muy unido. Son como líderes espirituales, y cuando hay conflictos en sus comunidades intermedian. No es tanto un poder político, pero sí que es un poder espiritual, simbólico, tradicional. Qué bien, qué interesante. Le informamos a los amigos, amigas de Internacionales 16 que el doctor Miguel Donguín tiene varios libros publicados de historia y sobre todo en materia de esclavitud en América, África en América, varias publicaciones muy interesantes. Y quisiéramos preguntarle, doctor, a partir de sus experiencias e investigaciones, ¿qué legado tenemos en América de África? Usted mencionó, por ejemplo, de los reyes, de los reinados tribales.
¿En América tenemos alguna situación parecida que haya sido un legado de África? Sí, por ejemplo, tenemos en el Estado plurinacional de Bolivia un rey que tiene un origen muy curioso porque es un rey que proviene de la esclavitud. En los contingentes de esclavos se cogían, digamos, a los africanos, vamos a decir, pues sin tampoco distinguir mucho ni quiénes eran, cogían a una población y se las llevaban. En un contingente de esclavos que se envía a Bolivia, se coge a un heredero al trono de uno de estos reinos tradicionales africanos. Y entonces sus congéneres, aun estando en esclavitud, en plantaciones, etcétera, les reconocían como su soberano. Entonces, esto que es una cosa cultural o tradicional, estamos hablando que esto ocurrió a principios del siglo XIX, lleva a que muy recientemente, en el año 2007, el Estado plurinacional de Bolivia decidiese reconocer al descendiente de este rey, que en la actualidad es el rey Julio Pinedo, reconocerlo como una autoridad del Estado boliviano, como un rey reconocido dentro de la Constitución. O sea, por eso es, para los amigos, amigas que siguen, que durante el gobierno de Evo Morales, que se cambió el nombre de Bolivia por Estado Plurinacional de Bolivia, fue con esa iniciativa, además de que él venía de una raza, una etnia indígena. O sea, también reconoce en Bolivia otras culturas. Lo curioso del caso es que sí que hay un montón de etnias o poblaciones indígenas, nativas, con mucha riqueza cultural en Bolivia, pero el caso de los africanos, digamos que es una etnia que surge de forma artificial en el sentido de que es una población que viene forzada y que no tiene mucho pasado, en realidad. Okay. Pero, aunque son... Como no la tuvo, por ejemplo, claro, en Brasil, que tuvo una presencia muy significativa, la esclavitud, otros países en el Caribe, que tuvimos toda esa presencia africana. Pero en el caso del Caribe, de Bolivia, en realidad estamos hablando que es el 1% de la población. O sea, no es representativo a nivel de un gran contingente de población, pero lo bueno que tiene esto es que se le reconoce esa entidad propia, que lleva a reconocer un rey que tiene total respaldo por la Constitución del Estado plurinacional. Es un rey con todas las de la ley, pero dentro de una república, y en América. Qué interesante, sí. Si pudiéramos dar algún mensaje final que usted nos pueda explicar un poco de lo que ha sido África en América, hablamos un poquito del legado, pero ¿qué más ve usted que hay en la perspectiva? ¿Qué más hay que hacer para reconocer a África, sus trabajos, sus hombres y mujeres? África está metida en el ADN de lo que es América en la actualidad. No se puede negar ese contingente poblacional que viene y que tiene su cultura, su religión, sus tradiciones. En religiones, por ejemplo, tenemos religiones sincréticas, es decir, religiones que son africanas y se mezclan con la religión católica. La santería, la regla de Ocha, el palomonte. Luego tenemos otros casos como es el caso del vudú en Haití, etc. La comida ya la consideramos los americanos, ya me meto como que yo también soy parte de aquí, la tenemos como que es algo propio de América, pero todo lo que son los sazones, las especias, todas esas cosas vienen de África, pero ya es como parte de la cultura gastronómica o culinaria del continente. Así que digamos que África está metida profundamente en el ADN americano. Qué bien, qué interesantísimo. Bueno, hemos tenido una interesantísima entrevista con el doctor Miguel Dongui, historiador, especialista en África, en la esclavitud y África en América. Esos son los temas. ¿Qué otros temas también? Yo analizo mucho el tema de la religiosidad, tanto de la religiosidad católica como la religiosidad africana, etcétera. Todo lo que tiene que ver con movimientos culturales y espirituales son una de mis principales líneas de investigación en la actualidad. Qué bien, y por supuesto que estos temas de religiosidad, como usted acaba de explicar, están de una manera u otra ligados a lo que es el legado y la cultura africana en América. Entonces, entre mis publicaciones, y es una publicación que a mí me parece muy simbólica, pues es mi último libro, que se centra en reconstruir la realidad muy curiosa, en el caso de España, en concreto del Principado de Asturias,
de el relicario de Telliego y la ruta de peregrinación que va desde la Catedral de Oviedo al Monte Monsacro. No tiene nada que ver con temática americana, pero sí que tiene que ver con América en el sentido de que yo estuve revisando las pruebas de imprenta de la impresión del libro, ya estando en Santo Domingo, e inclusive la dedicatoria del libro también tiene vinculación con América. Y lo hice todo a distancia, el libro se ha publicado, mejor dicho, y todavía no se ha podido presentar, pero ya tengo un par de ejemplares e inclusive hace un par de días me entrevistaron sobre el contenido del libro, que apareció en la prensa española. Entonces, ¿qué importante tiene el relicario de Telliego, que es una parroquia muy pequeña de Asturias? Pues tiene mucha importancia porque, no sé si los espectadores sabrán, pero si no lo comento brevemente, en la Catedral de Oviedo, en Asturias, en España, está, según la tradición, el Arca Santa. Ese gran arca, el Arca de la Alianza, que con las reliquias se envían desde Tierra Santa para proteger, iba a llegar a Europa. En concreto, está en Toledo y luego, cuando la invasión de los musulmanes, se lleva al norte en Asturias y allí se protege. Es un relicario donde hay elementos tan importantes como el Santo Sudario, que según la tradición se considera que fue el paño que cubrió la faz o el rostro de Cristo y conserva su sangre, y otros elementos muy importantes de la tradición cristiana. Y hasta ahí es conocido bien. Pero ese relicario de Telliego, que es una parroquia de un concejo pequeño de Asturias, no era conocido, era casi olvidado, y allí hay una serie de reliquias que son tan importantes como las que hay en la Catedral de Oviedo. Por ejemplo, hay un fragmento que habría que hacerle análisis científicos, químicos, etcétera, pero hay un fragmento que, según la documentación conservada, procede, mejor dicho, del Santo Sudario. Es un fragmento pequeño. Y hay otros elementos, pues, muy ligados a la tradición cristiana, que hace que ese lugar, que ha sido casi prácticamente olvidado, sea un punto de peregrinación muy importante en Asturias. Mi intención es poderlo presentar en Oviedo cuando pueda viajar a España o cuando así se estime oportuno, pero también es mi intención poderlo presentar aquí, en la ciudad primada de América, en Santo Domingo. Quisiera aprovechar para decir que a nivel cultural pienso realizar pronto o iniciar un ciclo de conferencias de temática de historia. Una de ellas ha sido la que ya he hecho, pero quiero hacer un ciclo de conferencias específico que se hagan a partir del próximo mes o cuando se pueda, en función de la situación. Cuando pase todo lo del coronavirus. La situación ambiental, médica, etcétera. Y espero hacer una conferencia, una charla mensual sin límite. Hasta que lo pueda realizar, así lo realizaré. Porque me gusta mucho divulgar y transmitir lo que investigo. Hay historiadores que escriben, pero luego no lo transmiten. Y yo creo que es importante transmitir lo que investigamos. Lo que no se divulga no se conoce. Y la historia es parte del presente. Así es, somos el resultado de esa historia. Muchísimas gracias por su entrevista, amigos, amigas. Continuamos con más en Internacionales 16.